Está entrando toda la gente. Esperamos a que se una. Muy buenas tardes, chicos, chicas. Por favor, lo primero de todo, quiero ver las caritas. Vamos a ir encendiendo las cámaras para ver lo guapos y guapas que estáis en este miércoles radiante, donde José Manuel, pues estoy seguro que nos va a aportar muchísimo conocimiento. Es la última de las masterclasses antes del evento presencial de The Code Experience. Ya sabéis que el 8 y 9 de noviembre tenemos un evento presencial maravilloso en un entorno increíble. Estuvimos allí este martes, pues bueno, organizando todo un poquito y la verdad que impresionante la energía que hay allí y con muchas ganas de que llegue el momento de veros, de achucharos cara a cara y de vivir esta experiencia que estamos preparando con tanta ilusión. Por favor, voy a pediros que silenciéis todos los micrófonos. Ante cualquier duda, ante cualquier consulta, abriremos espacio al final. Y nada, José Manuel, lo dejo todo en tus manos. Buenas tardes, muchas gracias David, muchas gracias a todos por uniros. Espero que esto sea nutritivo y expansivo para todos. Me presento porque aquí hay gente que ya me conoce, gente que no me conoce de nada y bueno, aunque no soy muy fan de las presentaciones, soy más de dejarme conocer. Os daré 2, 3 apuntes. Yo me defino con respecto a mi desarrollo profesional como transformador y concienciador, que suena como muy wow, pero básicamente es ayudar y acompañar a personas a cambiar y a tomar conciencia de ellos, de sus procesos. Y esto lo hago a través de principalmente 2 herramientas, de la numerología y de la terapia transpersonal. Todo ello aderezado con técnicas y herramientas de coaching, visión extraocular, hábitos, un montón de cosas, siempre individualizando para lo que necesite cada persona. Pero hoy nos vamos a centrar en secuencia, en lo que es ese ser, hacer y tener del que hemos ido, del que he ido dando pinceladas en estos días, en esta comunicación a través del chat de WhatsApp. Y bueno, voy a empezar ya compartiendo con vosotros para que sea un poquito más visual. A ver. Ahí tenemos. Perfecto. Pues os hablaba lo que son los 4 pilares de la numerología, tal cual la utilizo yo, tal cual la manejo yo, que son ese ser, ese hacer y ese tener, y esa sombra o miedo nuclear. Es decir, estaríamos hablando de una identidad, de un tener como el enfoque del propósito de vida. Cuando yo hablo de propósito de vida no me refiero a que quiero ser de mayor, sino cómo hago lo que yo hago, que espero que la vida me devuelva, cómo me proyecto yo hacia la vida. El que quiero ser de mayor, obviamente está también en vuestro cuadro numerológico, pero lo que es la secuencia, estaría hablando de vuestra esencia, de vuestro faro, de esos pilares en los que se cimenta ese salud, dinero y amor del que siempre hemos oído hablar. Eso es lo que nos importa a todos en esta experiencia humana y esos 4 pilares son lo que lo sostienen. El ser, hacer y tener, y esa sombra como miedo nuclear, como ese impedimento inconsciente que no nos permite conquistar ese propósito de vida. En base a estos 4 pilares, bueno, se inicia ese proceso de autoconocimiento y de desarrollo que con técnicas de terapia transpersonal, labor con el inconsciente y, como os he dicho antes, esa individualización en el proceso para ver dónde hay que arrojar luz para cada uno, pues iríamos indagando en quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Dónde están esas limitaciones. Os voy a mostrar, aquí si queréis podéis hacer captura porque va a ser interesante de cara a las prácticas que vamos a hacer hoy, igualmente luego lo volveré a compartir. Lo que serían los valores de las letras. En numerología cada letra tiene un valor, están divididas, como veis, del 1 al 9 y sirven para entender cuál es el código
que tenemos encriptado cada uno en nuestro nombre. Aquí se utiliza nombre, apellidos y la fecha de nacimiento. Con nombre y apellidos, poniendo el valor de cada letra en esos cálculos, podemos llegar a las conclusiones de nuestro cuadro numerológico. Aquí tenéis un ejemplo del tenista Carlos Alcaraz. Esto sería como se vería un cuadro numerológico, bueno, con todas las posibilidades, todas las variables. Como veis, es bastante o mucha información. Ahí estamos hablando desde, para los que crean en vidas pasadas, si queréis podemos hablar de eso, o en las influencias de nuestro sistema familiar, o cómo nos proyectamos a futuro, nuestros dones y todas las dualidades de cada uno de esos escenarios, de cada una de esas partes nuestras, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, las casas natales, donde hablan de, bueno, cómo nos identificamos, cuál es cómo nos identifica nuestro ego, cómo nos relacionamos en pareja, cómo nos relacionamos socialmente, cuál sería nuestra forma idónea de generar una estructura en el trabajo, qué es lo que nos gusta de los cambios, qué es lo que nos gusta de la familia, cómo manejamos ese mundo interno de la introspección y, bueno, distintos aspectos que nos componen. Cuando yo he hablado de esos pilares, de ese ser, hacer y tener, son cálculos que derivan de este cuadro numerológico. Lo que quiero es que os hagáis una idea un poco de cómo sería, por si alguno durante la charla quiere apuntar su nombre, sus apellidos e ir haciendo esos cálculos. Luego iré dando tiempos y espacios. Incluso habrá espacio también para que me preguntéis cositas si queréis. Pero bueno, quería que tuvierais esta imagen inicial. Donde nos centraremos hoy va a ser en la fecha de nacimiento. Así que muy importante. El que quiera apuntar nombre y apellidos, maravilloso. Pero el que quiera apuntar su fecha de nacimiento, con esto vamos a hacer ya labor hoy y con esto ya vais a empezar a aprender a hacer cálculos de numerología que podéis aplicar. Hay mucha gente que en las bases de la numerología, que sería la numerología kármica o pitagórica, si busquéis en internet, casi siempre os hablan de números que tienen que ver con la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento se va reduciendo haciendo sumas, es decir, se sumaría día y mes por un lado y la suma total del año por otro. Y luego de esas dos sumas se volvería a sumar y se reduciría hasta un solo dígito y lo que saldría sería el sendero natal, que es lo que cree mucha gente me llega y me dice, no, a mí me han hecho, o yo he visto en internet en numerología, yo soy un tal. En el caso de Carlos Alcaraz, la suma total da un 6. Entonces, hay mucha gente que dice, yo soy un 6. El 6, el sendero natal, es una información importante en vuestro cuadro numerológico porque lo podemos considerar un vehículo por el que se desarrolla vuestra secuencia, pero no es vuestra secuencia, no es vuestra identidad, no es vuestro propósito de vida y no es cómo llegar a conquistar ese propósito de vida. Sin embargo, sí es un dato muy interesante a tener en cuenta porque seáis más o menos conscientes de este número final, vais a estar muy influidos, ya sea viviéndolo en positivo o en negativo, es decir, de una forma expansiva, de una forma que os contraiga, vais a estar muy influidos por la energía o los recursos, las herramientas de este número. Así que, para los que queráis hacer este cálculo, si no os ha quedado claro en la explicación que he dado, simplemente sumar día, mes, por otro lado, sumar el total de los dígitos del año y ahí reducir a esa suma de los dígitos que os han salido de esas dos sumas hasta el mínimo, hasta la mínima expresión. Es decir, en el caso de Alcaraz sería 5 más 5 quedaría 10, 2003 quedaría 5, sumando ese 10 y ese 5, y ese 5 daría 16, 15, perdón, y en total, sumando ese 1 y ese 5, daría 6, ¿vale? Buscad hacer esa reducción y ahí iremos entrando en lo que significa y representa cada uno de esos aspectos. Acá espero que tengáis todos una buena pantalla. Igualmente, creo que, confírmame David, si amplío aquí, ¿vais viendo lo más grande vosotros? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Vale,
Para los que hayáis hecho ya el cálculo, estos son aspectos que definen en parte cada uno de los números. Hay muchos más aspectos dentro de esos números y luego hay que ver cómo se relaciona la persona individualmente con esos aspectos, pero aquí podéis tener una idea general. Cuando hablamos del uno, estamos hablando del iniciador, estamos hablando de decisión, liderazgo, iniciativa, emprendimiento, la innovación, la independencia. Cuando hablamos del uno, en geometría sagrada estaríamos hablando de el punto, ¿no? Como unidad. Si el cálculo que habéis hecho acaba saliendo un 2, ahí estaríamos hablando del colaborador o el cooperador. Cercanía, compromiso, maternidad, amistad, es, la intimidad, es esa conexión de pareja, es esa conexión con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, es esa persona que se preocupa, que sabe muy bien qué es lo que necesita el otro, es esa energía maternal. El arquetipo del uno podría ser el padre y el arquetipo del dos podría ser perfectamente la madre. Cuando entramos en el 3, para quien le haya salido este cálculo, estaríamos hablando del artista o del niño interior. Es la creación, sociabilidad, los hermanos, los hijos, lo que suma más de 2. Es ya lo que tiene que ver cuando salimos del nido, ¿no? Cuando salimos de la relación con papá y con mamá a la relación con, el, con el mundo, con los otros. Me pregunta De ahí, disculpadme que se había colado ahí un poco ruido, no sabía si estaban dirigiéndose a mí. De ahí pasaríamos al 4, que lo definimos como el constructor. Es todo lo que tiene que ver con el mundo de la materia, el orden, la disciplina, la estructura, lo terrenal, lo lógico, lo pragmático. Cuando penséis en el 4, pensar en un cuadrado y ya la simple visualización de un cuadrado os va a dar mucha perspectiva con respecto a qué os está demandando, ¿no? ese número de sendero natal que os ha salido en vuestro cálculo. En el 5 estaríamos hablando del comunicador. El comunicador no nos vamos a limitar a una idea de comunicación verbal, vamos a expandirlo un poco más allá. Es esa comunicación física, es esa comunicación en movimiento, es ese viajero, ese aventurero, es la libertad, la sexualidad, el cambio, la rebeldía, la transgresión. El 5 es un inconformista nato. Para quien en su cálculo, como a Carlos Alcaraz, le salga un 6, la palabra que lo define muy bien al 6 es la familia o la tribu o el equipo. Son las emociones, son el sentir, es el hogar, es la belleza, es la armonía. Cuando pensamos en hogar, es una casa, pero es esa casa que en invierno tiene esa mantita para cuando viene visita, si hace frío, que en verano hay siempre té fresquito. El hogar es esa estructura donde todos los miembros saben cuál es su rol y todos hacen porque esa comunidad funcione armónicamente. El 7, estaríamos hablando del concienciador. Estamos hablando de introspección, estamos hablando de estudio, estamos hablando de aspectos muy intelectuales, muy mentales, justicia, espiritualidad, estatus social, autoconocimiento, búsqueda de respuestas, la investigación. Un 7 es una invitación a mirar hacia adentro y a cerrarte un poco en la biblioteca. Quien tenga un 8, a mí al 8 me gusta definirlo con una palabra que está, o que hay muchas acepciones peyorativas para definirlo, pero esto podíamos entrar y hablar un rato de ello si hiciera falta. El 8 es el transformador. La palabra con la que a mí me gusta definir al 8 es ambición. Y cuando yo hablo de ambición, hay esas acepciones peyorativas suelen estar confundiéndose con ambición, con egoísmo, con sometimiento, con avaricia. Pero ambición no es más que más. Es decir, un 8 siempre va a pensar en grande. Si quiere que alguien esté bien, que esté cuanto mejor sea posible, más inversión le vamos a meter a que esa persona esté bien. Si entra al gimnasio, va a querer ponerse lo más fuerte posible. Si su fin es la arquitectura, va a pensar en cómo pueden ser los edificios más grandes posibles. En cualquier ámbito, el 8 lo que va a querer es expandir
cualquier idea que tenga, llevarla al máximo de su expresión. Y eso lo hace a través del talento, a través del dinero y a través del poder. Otra de esas palabras que está muy, muy mal entendida muchas veces, porque poder no es más que la capacidad de hacer lo que uno quiere. Es decir, si yo, en lugar de irme cuando mi empresa me obliga de vacaciones en agosto, me voy en mayo, es porque puedo, ya sea porque tengo el tiempo, porque tengo esa autogestión, porque tengo el presupuesto para hacerlo. Poder no es más que la libertad de ejercer, bueno, en el ámbito que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Si entráramos en el 9, que sería el último número desde esta comprensión del 1 al 9, estaríamos hablando del sanador. Cuando hablamos del sanador estamos hablando de salud, altruismo, bienestar, compasión, religión, igual, otra de esas palabras muy denostadas, pero religión no lo confundamos con ninguna religión ni con cómo se han podido utilizar las religiones, sino con esa idea filosófica del bienestar propio, conectando con esa salud física, con esa salud emocional y con esa mirada también de servicio y de bienestar para cuantos más mejor. El 9, un arquetipo que lo podría definir muy bien, es el misionero, y eso lo podemos ver tanto dentro de una iglesia como fuera, en una ONG. Bien, ahora que creo que me he disparado ahí un poco como una metralleta, voy a abrir un poco espacio para ver si alguien quiere comentar, preguntar o hablarme del cálculo que le ha salido con respecto a esa secuencia, a esa suma de vuestro día, mes y año. Vale. Sean, vale, aquí estamos viendo un 8, un 5. Ok, pues os voy a utilizar un poco como ejemplo para... perfecto, un 3. Os voy a utilizar de ejemplo para ahondar un poco más en la explicación de lo que representa vuestra fecha de nacimiento. Cuando hablamos del sendero natal, esa suma final, ese 8, ese 5 o ese 3, estamos hablando de el vehículo por el que desarrollar nuestras capacidades. Es decir, en nuestra secuencia numerológica de la que os he hablado, tendría ese camino, ese vehículo. Si pensamos en vehículo, podemos llevarlo literalmente a la idea del vehículo, ¿no? Un deportivo o un todoterreno o una furgoneta. Por ejemplo, en el caso de Carlos Alcaraz, que tiene un 6, estaríamos hablando de un vehículo familiar para poder llevar a todo el equipo. En el caso del 8, dependiendo de cuál fuera su identidad, su foco, ese 8 lo que querría es que ese vehículo le permitiera superar obstáculos, crecer más. Si estuviera enfocado al mundo de la construcción, por poner un ejemplo, estaríamos hablando de un vehículo grande, fuerte, que le llevara lejos, que pudiera llevar herramientas, que pudiera llevar peso, que pudiera transportar todas esas capacidades que quiere desarrollar. Si estuviéramos hablando de un 5, como os he dicho, en el 5 estaríamos hablando de una persona donde la vida le va a demandar que sea móvil, que sea ágil, que sea adaptable. Se lo va a demandar la vida si no lo acepta esa persona, pero probablemente sea una persona que, aunque pueda resistirse a veces, el cambio le llama la atención. Siempre que elige un camino, llega un momento donde le pica la curiosidad por picotear en otro. Suele tomar decisiones más arriesgadas. Un sendero natal 5 no te va a pedir un funcionariado, ¿no? En tu desarrollo vital o a nivel laboral. Te va a pedir más, bueno, salirte de la norma, incluso salirte un poco del sistema establecido en tu entorno familiar. Un 7, creo. Pues si lo crees, todavía pues, bueno, tienes tiempo para volver a hacer el cálculo y asegurarte si es un 7. Ok,
Bien, pues están saliendo prácticamente todos los 9 de los que hemos hablado. Antes alguien decía un 3. Pues cuando hablamos del 3, como os digo, quedaros con este concepto, con esta palabra inicial que os digo de cada uno. El artista, la creación, la sociabilidad. El 3, cuando no se vive muy conscientemente, sería un equivalente a un Peter Pan. Es un vividor que disfruta mucho, que no quiere crecer, pero que por otro lado tiene una facilidad muy grande para conectar con otros, para sociabilizar, para, um, para... Disculpadme, que van saltando aquí los mensajes y me disperso un poco. Para encontrar caminos y posibilidades distintas. Siempre le va a llamar la atención en cualquier camino que aborde la compañía. La compañía, ya sea de amigos, ya sea de mascotas, ya sea de hijos como ese 1 más 2 del que os he hablado, ¿no? Si el 1 es el arquetipo del padre y el 2 es el arquetipo de la madre, el 3 sería el arquetipo del hijo. Entonces estamos hablando de esa energía creadora, esa energía de posibilidades. Cuando hablamos del 7, lo he dicho antes, o sea, el 7, si tiene alguna resistencia la persona que tiene ese sendero natal 7, la biblioteca es un buen lugar para empezar a ahondar. La biblioteca, la investigación, la intelectualidad, la justicia son ámbitos de interés para el 7. Cuando hablo de todos estos ámbitos de interés, cuando digo toda esta información, estoy hablando muy en positivo, pero también cuando en nuestro proceso de vida, por lo que sea, nos resistimos a esos dones que traemos o a esos llamados que traemos, podemos vivirlo en negativo. Entonces puede ser el nunca se me dieron bien los estudios, a mí es que leer me pone nervioso, yo es que no tengo suficiente calma como para, no sé, ir a terapia o meditar, que son aspectos que están muy relacionados con el 7, porque el 7, lo que ocurre en las bibliotecas y lo que ocurre en un templo es que hay silencio. Entonces el 7 va a necesitar ese silencio, va a necesitar esos espacios de búsqueda en calma para luego salir y compartir, ¿no? Los 7 también muchas veces tienen esa facilidad para aislarse y les cuesta volver a lo social. Al contrario, ¿qué le puede pasar a un 3 o a un 5, por ejemplo? Voy a ver qué más ponéis en el chat. Un 1. Un 1. La vida te está pidiendo que lideres, que tomes decisiones, eh, que propongas. Muchas veces puede ser a nivel laboral, no se está en una posición de liderazgo, de mandato, no tiene por qué ser uno jefe, aunque tendría sentido aspirar a ello, pero quizás sí tener una posición que permita lanzar propuestas. Y aunque no lo permita, buscar en qué ámbitos sí podría permitirlo. Hablo del ámbito laboral porque es un espacio muy afín para desarrollarse con un sendero natal 1. Como digo, habría que ver los matices de esta persona. Ya habéis visto que el cuadro numerológico es complejo, es completo, es amplio y que la secuencia, bueno, es una consecuencia de todo esto de lo que estamos hablando. Pero para un 1, la propuesta, la innovación, la iniciativa, el dirigir equipos, el que confíen en él, si no es en el ámbito laboral, en su grupo de amigos, que sea el que propone los planes cuando nos juntamos, ¿no? Que sea el que decide dónde va a ser esa reunión o el que reserva ese Airbnb. Ese 1 es esa facilidad para ver posibilidades. Vale, quiero que dentro de lo que estoy diciendo, ok, sí, los números dobles son otra historia. Igualmente, si a alguien le ha salido un 11, estaríamos hablando efectivamente, he leído antes por ahí, de números maestros. A ver, esto es cada cuadrito que habéis visto en ese cuadro numerológico daría para una masterclass de 2, 3 horas tranquilamente cada aspecto de los que salen ahí. Los números maestros darían para otra masterclass y bueno, quién sabe, lo mismo lo avanzamos más adelante esa propuesta. Los números maestros están hablando de
de un mayor peso en el reclamo, tanto del número que representa ese 1, ese doble 1, ese liderazgo, como en lo que supone la suma de esos dos unos. Suelen no, o sea, no se reducen, pero hay que tener en cuenta qué es lo que habla, de qué habla esa reducción. Cuando hablo de reducción me refiero a la suma. Es decir, tendríamos que tener en cuenta ese doble 1 como una fuerza mayor de lo que representa el 1, pero ver que se desarrollaría a través de esa conclusión que sería el 2. Espero que esto quede más o menos claro. Igualmente, os invito a que en el chat hagáis preguntas y yo pueda ir resolviéndoos. Lo que me importa, y podéis poner deditos, no os veo a todos, y hay algunos que no tenéis la cámara encendida, pero podéis poner deditos en el chat o vosotros en cámara para los que os pueda ver, si ha quedado más o menos claro esto que os estoy eh, comentando. Sí, bien. Ok. Genial. Me alegro que esté quedando claro. Perfecto. Pues hemos hablado del sendero natal, que sería esa conclusión, pero es que en esos números de arriba hay mucha información también. Cuando hablamos de el día, el mes y el año, estamos hablando de si el sendero natal es el piloto, el copiloto se podría considerar el día. Es decir, en esta secuencia que es muy interesante, la fecha de nacimiento de Carlos Alcaraz, por eso decidí usarla, estamos hablando de que el copiloto para ese 6, para ese grupo, para esa tribu, tendría que ver con un grupo que sea muy móvil, que sea muy adaptable, que viaje, que conecte con otras culturas, otros lugares del mundo. Si podemos observar la vida de un deportista de élite y un tenista en concreto, ya estaríamos viendo cómo a día de hoy eso se está materializando en su secuencia. Al final, ese día, ese mes y ese año están hablando de 3 5. Luego, es muy probable que, cuando digo es muy probable, es que cada número se puede vivir siempre en dualidad. Podemos hablar de una infancia donde él se sintió restringido con respecto al movimiento o quizá todo lo contrario, que fue especialmente estimulado. Lo que es seguro con una fecha de nacimiento como la suya es que es un tipo que quiere hacer las cosas a su manera. A Carlos Alcaraz no le vais a decir cómo tiene que llegar a donde quiere llegar. Lo va a querer hacer a su manera, de manera original, distinta, sin entrar en normas o transgrediendo las normas que ya están establecidas. Su liderazgo va a ser diferente en cuanto a las metas que quiera conseguir. Donde veis ese hice, ese fui y ese viví, estamos hablando de distintos ciclos de esta vida. Yo siempre digo, siempre lo expreso de esta manera: quien quiera creer en vidas pasadas, maravilla; quien quiera creer en la memoria celular o en esa memoria generacional de la familia, cada uno es de vuestro sistema de creencias. Lo que es importante es que entendáis que si a través de vuestra fecha de nacimiento, vuestro nombre y vuestros apellidos podemos determinar cosas, es porque no venimos como hojas en blanco. Entonces, ya sea de una vida pasada o de herencia, ese hice, ese fui y ese viví lo podemos adaptar a esta vida en distintos ciclos de la vida o a una vida pasada, tranquilamente. Dicho esto, ese hice, estamos hablando de hice o no hice. Es decir, lo que tengo que vivir en esta vida tiene que ver con hacer, con tomar esas acciones arriesgadas, con buscar hacerlo distinto, con transgredir esos límites establecidos o conocidos en el ámbito en el que yo me, disculpadme, en el que yo me desarrolle. Cuando hablamos de el fui, probablemente
estamos hablando de una persona que o bien incluso de niño le pudieron decir que tenía trastorno de hiperactividad, o que era una persona a la que le ponían muchos límites con respecto al movimiento, por lo que cuando empezó a hacerse mayor, cuando hablamos del mes, estamos hablando aproximadamente de los 0 a los 27 años en la vida de cada uno de nosotros, eligió que no iba a conformarse, que no iba a quedarse quieto, que la rebeldía se iba a convertir en su bandera. Igual que cuando entramos en el año de nacimiento, sea la que sea la suma que os ha dado, os está hablando de algo que no recogisteis y que vais a querer materializar, vivir, experimentar en el último ciclo de vida. Cuando hablamos de el año, estamos hablando de lo que ocurre a partir de los 50, 54 años. Estamos hablando de qué queremos materializar, qué cosas han podido quedar pendientes en esta vida o de reclamos de otra, y cómo nos gustaría vivir ese último ciclo. Obviamente con toda esa experiencia que hemos ido ganándole desde la infancia hasta esta edad. Vale, pues otro número maestro, dice Silvia, el mío es un 22. Habría que ver qué representa ese 22 para ti. Como digo, cuando hablamos de números maestros, vámonos a lo que representa ese 2 en este caso, potenciémoslo y sumémosle que esos dos doses son un 4. Entonces, desde todos los valores del 2, que tiene que ver con la diplomacia, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la escucha, se querrían conquistar espacios 4, que tiene que ver con enraizar, con construir, con materializar, con todo lo que se genere que tenga un retorno obvio, palpable, físico. ¿Sí? ¿Esta idea se entiende? Silvia, puedes contestarme en el chat si quieres. Cuando hablo cuando hablo de un 4, un 4 es la materia, bien, que seas libre y que seas libre también. Cuando hablamos del 4, hablamos de la materia, y cuando hablamos de la materia, hablamos del gusto por conquistar espacios materiales y físicos. Es decir, un 4 cuando corre y corre una carrera popular, le gusta toda la estructura que ha llevado ese proceso de entrenamiento, pero le gusta mucho la medallita que le dan después. Para él tiene mucho valor esa conquista física. Pongo el ejemplo de la carrera por poner algo sencillo, pero si mi proyecto de vida es mucho mayor, un 4 lo que quiere es arraigar y que todo sea estable. Entonces, para un 4 es muy importante tener una casa, tener un punto de retorno, tener unas raíces claras, tener unas raíces emocionales y familiares firmes. Los 4 como tal son gente de costumbres, de hábitos fijos, de los amigos de toda la vida. Entonces, ese 22 habría que ver qué representa exactamente para ti. Lo que me interesa de esta masterclass es que los grandes rasgos vayan quedando claros de cada uno de estos números y que entendáis qué información podéis rescatar de esa fecha de nacimiento. Sí, bueno, los números dobles, que se le llaman números maestros, no se le llaman maestros porque sí. Me preguntan por aquí, yo soy un 77, aquí hay mucho número doble, dice Rodrigo. Los números maestros es que esa idea de maestría ya no solamente tiene que ver con qué espacio se quiere conquistar en la vida, sino con la propia curiosidad y los propios recursos de los que uno tiene que hacer acopio para llegar a esos lugares. La maestría no es simplemente tengo el don, que lo tengo, pero el don hay que desarrollarlo en este plano físico. Luego la maestría requiere de estudio, requiere de introspección, requiere de profesionalizarse, requiere de
bueno, dedicarle ese tiempo y ese interés a ver un poco más allá, esa especialización, ¿no? En el desarrollo de vida que cada uno quiera. Por lo visto aquí David sabe más que yo de Rodrigo. Bien, vuelvo a pediros pulgares arriba si todos estos conceptos están quedando claros o si hay alguna pregunta concreta en la que queráis que profundice o que me desarrolle. Deditos arriba, bien. Sí. Muchas cámaras apagadas. Vale, bien, me gustan esos deditos por ahí. Genial. Perfecto. Muchísimas gracias, Tania. Si no podéis leerlo el resto, que sepáis que Tania dice que está siendo chulísima la clase. Vale, perfecto. Pues otro cálculo que es muy sencillo de realizar y como dije, de hecho, bueno, ahora no os voy a hacer spoiler. Otro cálculo que es muy sencillo de realizar es un poco de qué va vuestro año. Cuando pensamos en vuestro año, igual que hay un año general para todos, y en el año general para todos cogeríamos la suma de los dígitos del año en el que estamos. En este caso, en 2025 estamos en un año 9. Ese año 9 es para todos. Cuando hablamos del 9, como veis los números que van del 1 al 9, cuando hablamos del 9 hablamos de sanación, de salud, pero cuando hablamos del 9, que es el último número, estaríamos hablando de un cierre de ciclo. Es decir, a mí me gusta mucho la idea del... para mí la enfermedad no es algo que llega de fuera, sino es un desbalance que se vive dentro. Para mí la salud, la búsqueda de salud, es volver a balancear eso que no está balanceado. Luego, tiene mucho más que ver con dejar ciertos hábitos que con introducir hábitos nuevos. El sedentarismo es faltarnos a la naturaleza de movimiento que tenemos todos los seres humanos. No es la carencia de movimiento. Luego, en un año 9, lo que tenemos que hacer y a lo que nos va a invitar a la vida es a limpiar, a deshacernos de cosas, de hábitos, de personas, de lugares. Eso en general para el mundo. Entonces, el año que viene entraríamos en un año 1, pero luego, esa es la temática general para todos, pero luego está la temática particular, individual de cada uno de nosotros. Entonces, para entender cuál es nuestro año, lo que tendríamos que hacer sería coger nuestro día y nuestro mes de nacimiento, sumarlos y sumarle el número del año en el que estamos o en el que vamos a entrar, porque nuestro año personal tiene que ver con nuestra fecha de nacimiento. Luego, cogemos día y mes y le sumamos el año en el que estamos. Si estamos por cumplir años, podemos sumar el siguiente. En este caso, sumaríamos un 9 para 2025. El año que viene sumaríamos un 1. Y esa conclusión que nos dé nos va a estar hablando de qué va a ir nuestro año. Entonces, ejemplo, año que viene. Vale, yo estoy en año 8. Ok, probablemente esa temática de estar en año 8 en un año global 9, habría que ver, luego hay pequeños matices que os voy a dar otro guiñito de información. Estamos hablando de, bueno, qué soltar o qué cambiar para que mejore tu estatus económico o que te valoren mejor en la empresa, la familia, o que se vea más tu talento, que es lo que representa ese 8. Es decir, qué obstáculos quitar para que tu ambición pueda crecer, pueda trascender, pueda expandirse. Vale. Mercedes. Un ejemplo que se ha perdido. Vale, un ejemplo. Cojo mi día y mi mes de nacimiento, los sumo. Carlos Alcaraz tiene un 1. Hoy estamos en año 9, en 2025 es un año 9, 1 más 9 da 10, lo reducimos a 1. A él su año está diciéndole, bueno, que suelte cosas para poder ser más independiente, para poder ser más líder. Cuando hablamos de soltar cosas, hablo de hábitos, hablo de personas, hablo de escenarios.
es soltar todo aquello que limite su liderazgo. En el caso de un año 8, soltar todo aquello que limite esa ambición o que limite el crecimiento económico. Pueden ser creencias el soltar a nivel económico, creencias de que no voy a conseguir materializar o creencias de que los fondos indexados no me van a ayudar a mejorar mi financiación. Son creencias. Entonces, los años 9 son años para reflexionar y con cada uno de estos números que van saliendo individualmente, como en un año 4 va a ser una invitación a cambios o cambiar estructuras, soltar estructuras viejas probablemente, porque es un cierre de ciclo. El 9, generar estructuras nuevas o buscar ese cambio laboral. En un año 9, siendo año 9, pues tienes un buen viaje por delante, porque ya lo pide a nivel global. Luego va a haber una gran sacudida. Es como un doble cierre de ciclo para una persona que tiene un año 9. A mí me coincide el año general 1 con mi año personal 11. No lo sé. Tendría que ver el cálculo para poder decirte exactamente. Y en un año, mira, he contestado ya para más años 4 por ahí. Año 7, por ejemplo, bueno, como digo, quitar, limpiar, que está impidiendo en un año 7, que está impidiendo conquistar esa parte que puede ser interna, o si tienes algún asunto legal por resolver asunto legal. Puede ser desde que tengas tendencia a que te pongan muchas multas, alguna historia con Hacienda, eh, algún tema con tu socio de la empresa que tenías. En un año 9 y con esa particularidad de el 7, estaríamos hablando de, bueno, todo lo que tiene que ver con el 7 que habría que revisar. En un año 3, a ver, perdón, que están saliendo muchos comentarios. Esto me está gustando porque significa que lo estoy explicando lo suficientemente bien y estáis enterando como para hacer buenas preguntas. En un año 3 estaríamos hablando de, bueno, podríamos estar hablando perfectamente de soltar relaciones de amistad. Año 9, año de limpieza, año de volver a ese balance de salud. Puede ser perfectamente soltar amigos o empezar a construir nuevos amigos o encontrar un desarrollo personal o profesional que permita una mayor expresión creativa o de conexión con el disfrute. Cuando hablamos del 3 estamos hablando de esos placeres de la vida, el comer bien, el beber bien, el acostarse tarde. El 3 es un poco un viva la vida. Puede ser que no hayas entendido bien. Silvia pregunta, ¿cómo puede ser que te salga el 9 si ya el 2025 es un 9? Pues que el 2025 es un 9 para todos, pero tú en tu año personal puedes tener un 9. Luego, como decía antes a otra persona, a Melissa, bueno, te toca poner mucho foco en esa limpieza, en ese soltar esos hábitos, esos lugares, esas personas que te están limitando. Un año 9 estamos hablando de una mudanza, ¿no? O de mm, limpiar todos esos trastos que tenemos acumulados en casa que nos da pereza bajar al trastero y ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Bien, vuelvo a pedir deditos arriba si está calando, si está llegando, si se está entendiendo toda la información que estoy compartiendo. Bien, ¿alguna duda así grande que se pueda generar con respecto a lo que estoy contando? Rodrigo, perfecto, deditos aquí en las pantallas. Genial. Bien, maravilla, súper. Me alegro. Perfecto. Pues, si a alguien todavía no le ha quedado claro del todo esta explicación,
que me pregunte, porque le vamos a rizar un poco el rizo al asunto. Si os tomáis el tiempo, y os voy a dar el tiempo para que calculéis y mientras contesto alguna pregunta que pueda surgir, os invito a que escribáis vuestro nombre y vuestros apellidos con letras mayúsculas, siempre os va a ser más fácil, y os voy a poner aquí los valores de las letras para que hagáis ese cálculo de simplemente poner debajo de cada letra de vuestro nombre el valor que aparecería. No más, va a ser simplemente ponerlo. Luego os voy a enseñar a hacer una cuenta, porque le vamos a rizar el rizo a esto del año personal de cada uno. Podemos profundizar un poco más en de qué va esa temática. Así que mientras estáis haciendo el cálculo, podéis preguntarme lo que queráis. Bien, Mercedes ya me dice que está hecho. Vale, podéis contestar por el chat si queréis si está hecho, poner pulgares arriba. Bien, hecho. Genial. Voy. Sí, efectivamente, ahora mismo lo pongo. Aprovechad que estoy aquí. Cualquier duda que vaya surgiendo, podéis decirme, porque si no, yo en los silencios me puede dar por empezar a contar chistes si no queréis vivir esa experiencia. O a lo mejor sí. Deleítanos con uno, por favor. Vale, ¿qué le ocurre a un tupper cuando no lo encuentras? Que te ha perdido. Vale, tengo público. Quizá podemos hacer más masterclass, David. Tengo muchos más chistes de estos. Una de chistes numerológicos, por favor. Hay uno que me gusta mucho. Varias cosas que tenemos en común David y yo, aparte de la brillantez capilar, y es que inventamos chistes. Os voy a contar del que más orgulloso estoy. ¿Cómo se llama el actor español al que siempre se le mueren las plantas? Eduardo Noriega. ¡Guau! Bien. Espero que no se esté marchando nadie del grupo. ¿No? ¿Todavía no se ha ido nadie, David? Os juro que este chiste lo inventé yo. De hecho, cuando lo inventé estaba regando las plantas y fui a buscarlo en Google porque me parecía tan bueno que me parecía increíble que a nadie se le hubiese ocurrido. Si alguien os lo cuenta, podéis decir que vuestro numerólogo es el que lo inventó. Bien. Contadme, ya hemos llegado a ese cálculo todos. Ya tenemos todas las letras debajo de cada una todos los números debajo de cada una de las letras de nuestro nombre. Bien, maravilloso. A ver, voy a explicar esto despacio, no por vosotros, confío plenamente en vuestra capacidad, sino porque empiezo a dudar de la mía. La ñ sería como una N. Y si hay alguna W, sería como una V. Vale, pues voy contando. Vamos a poner el foco ahí en Carlos Alcaraz. Buscar la equivalencia con respecto a vuestro nombre. En numerología, cada una de las letras representa los años de vida. ¿Ok? Contando desde la primera hasta la última, si no recuerdo más, Carlos Alcaraz salían 19. Bueno, lo cuento ahora en un momento, 3, 6. Vale. Lo que haríamos sería contar la primera letra de nuestro nombre como un 0. ¿Por qué
ya están pasando cosas en el momento de nuestra gestación. Entonces, del 0 a un año sería nuestra primera letra del nombre. Y así sucesivamente. Luego en Carlos Alcaraz la C sería 0, la A sería 1, la R sería 2 y así vamos contando hasta 9. Cada vez que lleguemos a 9, volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cada vez que lleguemos a 9 volvemos a contar. Entonces, con respecto a la edad que tenemos en este momento, empezaríamos a contar de 0. Discúlpame, me acabo de confundir con otro ciclo, olvidad los ciclos de 9. Contad de uno en uno. Lo he confundido con otros ciclos de los que podemos hacer otra masterclass. Contad de uno en uno, desde 0 hasta la edad que tenéis ahora. Es decir, 0, 1, 2, 3, tengo 33 años, 0, 1, 2, 3, hasta llegar a la letra que sume 33. Y en esa letra nos paramos, ¿vale? Haced esa cuenta. Esa letra en la que paramos va a coincidir con el año en el que estamos. Luego coincidirá con... Ya, discúlpame, Edurne. Sí, ¿ves? Soy mejor contando chistes que explicando ciertas cosas a ciertas horas. Vale, vuestro nombre. Vuestro nombre, cada una de las letras está hablando de un año de vuestra vida. ¿Vale? Nombre y apellidos, efectivamente. Nombre y apellidos. Eso es Samuel. Entonces, la primera letra, en el caso de Carlos Alcaraz, que sería la C, estaríamos hablando del primer año de vida que no llega a ser un año, pero que se vive dentro del útero materno, ¿vale? Entonces, la C sería un 0. Y a partir de ahí contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por cada una de las letras, hasta llegar a la edad actual que tenemos ahora, y incluso señalando si queremos la edad del año siguiente. En ese número vamos a ver lo que corresponde a este año de vida que hemos sacado ya, cuál sería el contenido individual más profundo del que estaríamos hablando. Es decir, yo puedo estar, dependiendo de cuál sea esa numerología, imaginemos en la Z de Alcaraz, hemos calculado y es un año 9 ahora lo explico un poco mejor, Rodrigo. Aquí es que me tira a la piscina. Es un año 9 con un contenido 8. Sí, vas dando vueltas al nombre, eso es, efectivamente, Tania. Es decir, yo empiezo en 0, cuando llego al final del nombre, vuelvo a contar, pues sigo contando hasta la edad que yo tenga. Nombre y apellidos. ¿Hasta Cuando, la edad que tú tienes o hasta la edad que vas a tener en el año en el que estás? hasta la edad que ambas referencias nos van a servir porque nos van a hablar del momento presente y del momento futuro y del año siguiente, de lo que va nuestro año o de lo que ha ido nuestro año si está a punto de acabarse y de lo que va a ir nuestro año siguiente. Ha sido agradable esto de una voz. Se me hacía raro ya estar hablando solo y no oír ningún ruido. Gracias. Vale, ahí estamos hablando de un 1. Vale, perfecto. Ana, ha sido la primera en escribir. ¿Qué año te salía antes? O sea, ¿qué año personal te salía con los cálculos que hemos hecho antes, Ana? Un 9, pues estaríamos hablando, fíjate esta redundancia, estaríamos hablando de un año 9-1, continente y contenido. Estamos hablando de un año 9 donde hay que soltar para limpiar, que va a estar relacionado con tu liderazgo. Ya aquí podemos enfocar con tu liderazgo, con tu independencia. Cuando hablamos del liderazgo en un 1 estamos hablando de una relación muy directa con lo laboral. Entonces, si lideras en tu trabajo o lideras en tu grupo de amigos o lideras en tu vida con esas intuiciones que tienes, el 1 es muy abrir caminos. Entonces te va a pedir, vale, Mario, me acaba de estallar la cabeza, ahora entramos en eso, he visto muchos números de golpe. Te va a pedir que limpies y te deshagas de todos los obstáculos que puedan impedirte
conectar con ese liderazgo, con esa independencia, con ese proponer. Puede ser incluso que te dé miedo, que te dé vergüenza, puede ser que tengas que ir a una mentoría de coaching para recuperar autoridad. Pueden ser muchas versiones posibles, pero todo va a estar relacionado con el valor del uno, con el valor del iniciador, con el comenzar un nuevo camino. Qué bien que te resuene muchísimo. Eso es que soy muy bueno y que me he explicado muy bien y que vosotros sois muy listos. Muchísimas gracias. ¿Vale? Un año 5-9. Un año 5-9. Estaríamos hablando, me pregunta Samuel, un año 5-9, estaríamos hablando de un año que tiene que ver con cambios, con correr riesgos, con ese contenido que tiene que ver con salud, ¿no? Correr riesgos, un contenido con salud. Habría que ver tu circunstancia particular, pero cuando estamos hablando de un 5 y un 9, esa combinación, estamos hablando de ese misionero que se va a África, es decir, que busca otro continente, otro país, otro lugar, que busca un cambio grande para hacer ese proceso de sanación. Estamos hablando de, bueno, de una mudanza, puede ser en el mismo bloque o en otro barrio, pero un 5 tiende a hacer movimientos grandes y un 9 tiene ideales grandes. Entonces estamos hablando de ese quitar esas limitaciones para poder conquistar todo lo que tiene que ver con esa transgresión, con esos cambios, con esa adaptabilidad, con esos viajes y de cara a la salud, que puede ser salud propia física o puede ser salud de bienestar incluso de tu entorno. Recordad, el 9, esa energía del misionero, sería esa energía del hermano mayor que quiere que todo el mundo esté bien. Sigo ahí chequeando por el chat. A ver. Antes me salió un año 11 con las letras un 3. Bueno, cuando estamos hablando de años, siempre lo reduciríamos. Los números maestros se utilizan en el resto del cuadro numerológico. En años siempre reduciríamos. Entonces estaríamos hablando de un 2-3. 2-3, el 3 lo social, el 2 la intimidad, pues podríamos estar hablando de mejores amigos perfectamente. Un 2-3 podríamos estar hablando de tus mejores amigos, de intimar más socialmente, de exponerte más, vulnerabilizarte más en ámbitos sociales, de que haya una mayor escucha hacia ti con respecto a qué te gusta y qué no te gusta. Guiños del 3, el 3 que le gusta tanto estar con gente, muchas veces se desdibuja sin saber muy bien quién es él, ¿no? Tiene tantas ganas de conectar con otros que se desdibuja. Entonces, un año 2-3 puede estar hablando de, bueno, mírate, escúchate, mira el qué reflejo te está dando el entorno con respecto a esos ámbitos de sociabilización y de disfrute o de creación. También está hablando un año 2-3, podría estar hablando perfectamente de maternidad, de crianza, crear, está todo relacionado. Crear puede ser desde crear una vida a crear un libro a crear un proyecto. Esa energía sexual que da vida, que trae hijos al mundo, también trae proyectos cuando se sabe encauzar bien. Actual, Tania me dice actual 5 y antes un 4, entonces estaríamos hablando de un año 4-5. Vale, así como primera frase sería cambios laborales. Veo reacciones por ahí en las cámaras, creo que la he clavado en este caso. Cambios laborales, cambios estructurales, raíces móviles, ¿no? Enraizar tiene que ver con sí es muy estar en un sitio fijo, pero a veces el sitio fijo es un espacio, vale, sí, a Tania la ha resonado completamente. A veces es tener yo esa seguridad, esa seguridad en mí y esa seguridad en lo que he materializado, ¿no? En mis amigos de toda la vida,
en saber que cuando voy a mi pueblo está mi familia, ese 4, pero con esa petición 5 es, bueno, pues toca salir del pueblo, toca salir de los amigos de toda la vida, vas a seguir manteniendo el contacto porque tienes esa petición, ¿no? De sentir esas raíces, pero vas a levantar nuevas estructuras. Esa es un poco la petición de ese 5. Me dio el año 4 y año personal 8. No me queda muy claro cuál es el orden, pero al final lo que estoy haciendo es desestructurarlo todo en bloques muy pequeños para que sean comprensibles, pero luego en una sesión individual lo que hay que ver es cómo armoniza todo eso, porque se entremezcla, ¿no? Son engranajes que están en movimiento. Aunque veáis en un cuadro numerológico todo muy bien ordenado, todo muy separado, luego hay que ver cómo se comunica eso entre sí, que también está muy influido por el momento vital en el que está la persona. Entonces, año 4-8 ya estamos hablando de economía, estamos hablando de un tema de estructura, a lo mejor que mires tus finanzas, a lo mejor que busques un asesor financiero, a lo mejor que cambies de trabajo para ganar más o que hagas un reclamo a nivel laboral para que te suban el sueldo, plantearte cómo desde la base, cómo desde la estructura puedes crecer, ¿no? El 8, yo sigo tirando ahí pistas, cuando hablamos del 8, estamos hablando de 2 veces 4, ¿no? Entonces, el 4 que es un constructor, un 8, el 4 que es un constructor, un 8 es, siempre confundo al humorista y al del Madrid, al Florentino Pérez, no sé cuál de los dos es, pero me refiero al constructor. Esa sería la imagen de un 8, es construir a lo bestia, a lo grande. Construir ese a lo bestia, a lo grande, es esa petición de un año 4-8. Sería el qué puedo hacer para que crezcan esas estructuras, para poder enraizar con más fuerza, para comprarme otra casa, para ganar más dinero, para que mis finanzas estén más estables, para que se reconozca más mi talento, ya sea a nivel laboral, sobre todo a nivel laboral, pero como os digo, esto habría que ir matizando, pero salud, dinero y amor es lo que nos importa a todos. Un año que está relacionado con lo que sea va a tocar esos 3 ámbitos, se van a influir, aunque haya años más temáticos, ¿no? Como puede ser un 4-8 que va a estar más enfocado probablemente a lo laboral y a lo estructural. Me pregunta Tania, ¿puedes hablar del 1 ahora y antes? No entiendo la pregunta, Tania. Igual este año te haces millonaria, avísanos. Si hemos tenido algo que ver, tú piensas que la energía ha sido grupal, no solamente mi labor, no estaría mal que repartieras. Pero sí pon un poco atención a estos matices que te estoy compartiendo. Mira a ver qué puedes hacer con respecto a lo económico y pensad en lo económico no solamente como escenario que conquistar, sino como conclusión del reconocimiento de un talento. Esto se ve muy claramente en el mundo del deporte y es que el que más goles marca cobra más. El que más mediático es cobra más. Es decir, tu talento beneficia a este equipo o a esta empresa, pues entonces te llevas un trozo mayor. Cobrar más es resultado de ser bueno en algo o de saber venderte lo suficientemente bien o de dar ciertos pasos o de correr ciertos riesgos. Entonces, siempre pensar que el tema económico, que hay muchas creencias limitantes al respecto y aquí podríamos hacer no una masterclass, sino 12 libros hablando de ello y aún así nos quedarían cosas por decir. El dinero es una consecuencia, es un medio para un fin, es una herramienta y es un reconocimiento a lo que yo soy capaz de hacer y de vender, ¿no? Mostrar el talento, el currículum es una forma de venderse, es una forma de comercializar con el talento propio, para que os hagáis una idea, una idea sencilla. Os pongo algo que no sé si tiene sentido.
me dices, con un año 9 general, soltar, tener un año personal 4, interpreto que la petición es soltar las estructuras o soltar lo que limita tus estructuras. O sea, habría que ir un poco más al fondo. Con ese año 9 general y ahora con este matiz del que hemos hablado, si me dices qué número ha salido al lado del 4, ya no como el número general del año para todos, sino cuál es el continente y el contenido de tu año en este momento, año personal 4, cuál es el otro número que ha salido. Contando letras, a lo mejor te puedo decir algo más. Vale, mientras dejo esta cuestión ahí en el aire, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo todo? ¿Sí? Vale. Deditos arriba o podéis... Lo del confeti me gusta mucho porque como se mueve me hace mucha ilusión cuando lo ponéis. Eh, estupendamente. Genial. ¡Buah! ¡Qué fiesta el confeti! Gracias, Samuel. Bien, Andrés, muchas gracias. Aprovechad, podéis lanzarme alguna pregunta más. Quiero saber si realmente ha quedado claro todo esto de lo que hemos hablado. Sé que he disparado la información muy rápido. Quería que os fuerais con algo que podéis aplicar y con lo que podéis jugar con vuestros parientes y amigos. Podéis jugar con ellos y sorprenderles diciéndoles cositas de las que habéis aprendido hoy o simplemente marujear entre vosotros. No me he enterado del número... El año soy torpe. No te definas como torpe. Si dices que eres torpe, de ahí no vas a poder salir. Lo mismo tienes un poco de sueño. Estas no son horas en las que funcione bien mi cerebro, ¿eh? O sea que relájate con eso, Rodrigo. Vale. Contándoles chistes. ¿Queréis que os cuente otro chiste? O sea, si lo ponéis en el chat, si hay 3 peticiones de chistes, yo cuento otro. Vale, trabajo... Muy práctico todo, gracias, me alegro Andrés, espero que estéis grabando. Estamos grabando, suena casi como amenaza, estamos grabando, Silvia. Sí, es mucha información, tiene todo el sentido del mundo. Aquí hay uno que ya pide chiste, ¿eh? 2 más y viene otro. Vais a necesitar volver a verlo, efectivamente, porque además no solamente os he enseñado a poner en práctica unos cálculos, sino que tenéis que hacer el ejercicio de relacionarlo con el momento vital en el que estáis. Y eso no siempre es fácil, ese es un acto de introspección, es un acto de autoconocimiento. No siempre es fácil o no siempre apetece, porque a veces, bueno, para gente que es más jiji jaja, que te digan pon foco en tu estructura o pide un aumento de sueldo en tu trabajo, bueno, es exponernos a una tensión. Estos son invitaciones que nos hacen la vida, son propuestas, son facilidades. Luego está en nosotros, el libre albedrío existe, podemos resistirnos a ello, pero si estamos abiertos a escuchar esa información, bueno, siempre podremos dar esos saltos, ¿no? esos avances, ¿vale? Chiste, 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 chiste. Ok. Vale, ¿cuál es el queso más saludable? El gorgonzola. Gracias, Samuel. Bien, teniendo en cuenta que hay tanto éxito con esto, también os invitaré para mis futuras funciones como monologuista. Bien. ¿Alguna... Te pongo chistes y me dices año 6 para el año que viene. Año 6. Venga, va, me meto en esta porque me interesa... me interesa que me surtáis de nueva mercancía. Año 6, año que viene, estamos hablando, el 6, el emocionador, cuando nos hablamos solamente del... A ver si pasa la pantalla. Cuando hablamos solamente del concepto, el número, el paquete de información o energía que trae el 6. Estamos hablando, la palabra que a mí me gusta mucho para definir al 6 es tribu o familia, es hogar, son emociones, es sentir. Entonces, bueno, movimientos emocionales, movimientos familiares, puede ser de tu familia de origen, papá, mamá, hermanos,
puede ser de la familia que tú puedas formar o querer formar, puede ser, bueno, dependiendo de que un año uno general estaríamos hablando de iniciarte iniciar un camino a nivel emocional. A lo mejor tiene que ver con empezar a conectar más con tu mundo emocional, o el 6 que está hablando que habla de esa estética, de esa belleza, de la música. Podría estar hablando de irte a vivir al campo o de aprender a tocar ese instrumento que siempre has querido aprender a tocar. Esto como generalidades, habría que individualizar. Como os digo, ya habéis visto en lo que consiste bien. Espero que ese guay signifique que te ha caído la ficha y te hace sentido. Son generalidades. La numerología, como todas las herramientas de autoconocimiento, se pueden expandir muchísimo, son inmensas a nivel individualización con cada persona. Aunque solamente vemos 9 números, cómo se estructuran esos números, en qué orden están, en qué momento vital está esa persona, hay muchísimos matices que dar. Si cada número se puede vivir en la dualidad positivo y negativo. Entonces, bueno, estas generalidades son muy interesantes porque también nos ponen mucho más cerca de este lenguaje, que es un lenguaje para todos, todo el mundo conoce los números, e incluso os va a permitir también empezar a darle más importancia a esos números, a esa fecha de nacimiento, a celebrar vuestro cumpleaños, a qué casualidad todos los portales, cada vez que me he mudado, todos los portales tenían este número, o este portal tiene este número, ¿a qué me están invitando? ¿No? Esos lugares que habitamos, esa información que se nos repite. Yo os invito a que cuando se duplique cualquier información en vuestra vida le prestéis atención, ya sea un consejo que os da la vecina y que coincide con que poniendo la radio has oído las mismas palabras, ya sea que pasa un coche o hay dos coches aparcados con la misma secuencia numerológica. Bueno, ir prestándole atención, aunque inicialmente os pueda faltar algo de información, poco a poco, a través de la observación, se van entendiendo muchas cosas. Y luego, pues si habéis hecho captura a estas imágenes, a estas pinceladas, siempre podéis ir indagando más por vuestra cuenta. Y bueno, nos tenéis aquí también, como dije antes, al servicio para poder hacer esa individualización o ese acompañamiento que cada una pueda requerir. Dicho esto, ¿se me debe un chiste? Dale, dale, no tengas miedo. No, yo puedo contar, pero John había dicho que me pone chistes si le hablo del año 6, entonces se me debe un chiste. Yo estoy esperando esa respuesta. Si no lo pones por aquí, lo tendrás que poner en el grupo. Y nada, pues cerraría con espero que me haya podido explicar bien, espero que os haya sido útil esta información. Y gracias por estar aquí. Me encantan las mentes curiosas, me encanta la gente que hace preguntas. Siempre digo lo mismo, cuando uno enseña, dos aprenden. Yo aprendo cada vez que comparto algo, así que muchas gracias por estar ahí con esa curiosidad. Y siempre digo también otra cosa, que la única pregunta estúpida es la que no se hace, con lo que por favor, siempre que alguien os invite a preguntar, no os cortéis. Y si me pilláis por banda, a mí me flipa contestar preguntas. Así que nada, muchas gracias por esta sesión, por esta masterclass. Vale, tomo yo las riendas del cierre, chicos, porque me parece súper curioso que cerremos estas 6 sesiones con el simple hecho de que yo me he expuesto a todo, tanto por mi parte en mi día a día de la parte que me toca, como por la parte del resto de ponentes o formadores que estamos aquí dentro de Decode, y deciros que toda la información que se me ha entregado en todo momento, tanto en las sesiones de Chris de respiración, como la sesión que he tenido con Marta, como la sesión que tengo con Julián, como por la parte de José, toda la información acaba resonando. Es decir, si de verdad os ponéis frente de ellos, son profesionales que a nivel interno os pueden ayudar mucho, y a nivel externo, tanto Alba como yo a nivel físico,
os pueden dar esa parte de asesoramiento y de acompañamiento. Y Mayerling a nivel de comida, o sea, los que vengáis a The Code Experience, por favor, entrad en la cuenta de Mayerling y solo hace falta ver las maravillas que hace como chef. Con todo esto, ¿qué quiero decir? The Code Experience no es solo una experiencia donde el 8 y 9 de noviembre vamos a juntarnos allí todas las personas que queréis dar el paso, que me parece que solo con lo que habéis visto hoy y con lo que habéis visto en las masterclasses ya veis la cantidad de valor que estamos aportando a nivel gratuito, lo que os podemos aportar pagando, o sea, os vais a volar la cabeza. Ya no solo eso, o sea, os digo que el martes estuve con Marta y vais a estar rodeados durante toda la experiencia de más de 20 caballos que no están errados. O sea, a nivel energético, allí vamos a estar acompañados en plena naturaleza. No os hacéis una idea de todo lo que vamos a conseguir y de todo lo que os vamos a ayudar y de todas las herramientas que os vais a llevar con ello. Con todo esto, quiero dejaros firme la propuesta de que somos conscientes de que muchas personas no podréis venir a la experiencia, entonces vamos a sacar cositas online. Mientras estamos creando todo este sostén online para ayudaros a todos, comentaros que también nosotros tenemos nuestros proyectos personales, tanto José con sus sesiones de numerología, Julián de astrología, Marta también con sus cosas de registros acásicos y de sanación cuántica, Chris sí que está centrada un poquito más en el tema presencial, pero estoy seguro que os puede dar también soporte. Yo estoy súper centrado en el tema online y Albita también os puede dar soporte con el tema de Aeroflow. O sea, dar el paso adelante. Estamos aquí para ayudaros, para acompañaros en todo este proceso y el objetivo que tiene The Code es mejoraros la vida a todos, porque yo os digo mucho, me lo ha transmitido José, lo ha transmitido Julián el otro día en directo. The Code es parte mía, nace en coherencia a mi secuencia numerológica, nace en coherencia a toda mi carta natal. Entonces, esto va a ser algo muy grande, ¿vale? Estamos aquí gente muy, muy top y de verdad que el objetivo, pues, es ayudaros al máximo número de personas. Veis que estamos ahí día a día en el grupo aportando acciones porque somos conscientes de hacia dónde queremos ir con esto. Entonces, os animo a que vengáis el 8 y 9 de noviembre, os animo a que quedéis en el grupo, os animo a que todas esas acciones diarias que estamos proponiendo las llevéis a cabo, porque con esa gota que sumamos día tras día, al final acabamos llenando el vaso. Imaginaros quedaros durante 365 días del año a- accionando de forma directa. O sea, vais a desbloquear al 100%. Luego que os vengan a decir que esto no es abundancia, porque todo lo que demos lo vamos a recibir nosotros por cuatro, y de eso lo tenemos muy claro. Estamos actuando en coherencia a las leyes del universo y eso es lo que vamos a crear. Así que dar el paso ahora, porque el día de mañana esto va a ser demasiado grande. La atención que vais a recibir el 8 y 9 de noviembre, primero, no la vais a volver a tener, y segundo, si la vais a volver a tener, a volver a querer tener, la vais a tener que pagar muchísimo más cara. Entonces, aprovecharnos ahora porque el día de mañana no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sí que lo que tenemos muy claro es que vamos a llegar muy lejos. Así que nada, agradeceros a todos esta presencia, el que estéis apoyando aquí día tras día y por favor, veniros el 8 y 9 de noviembre. Tengo muchas ganas de veros a todos, de comunicarnos más allá de una pantalla y de estar todos juntitos allí. Merecerá mucho la pena la experiencia. Ante cualquier duda, consulta, nos tenéis por privado, nos tenéis por el grupo, escribir sin problema. Estamos creando una comunidad maravillosa de gente. Así que nada, chicos, nos vemos muy pronto, ya sea por redes, ya sea por el grupo y si no, en presencial. Un fuerte abrazo, descansar mucho, cenar muy bien y ver otra vez las sesiones de forma online, ¿vale? Os las subiré mañana al canal de The Code y estamos en contacto, chicos. Chao, Buenas chao. noches. Chao.